Continuaremos con el tema de normatividad para la prescripción de fármacos en cuidados paliativos. Según la Ley General de Salud, de acuerdo a la Ley General de Salud, los artículos 222 en adelante, la forma de preparación, por su forma de preparación, los medicamentos se clasifican en magistrales, oficinales, perdón, y especialidades farmacéuticas, que básicamente estas son las que ustedes conocen como medicamentos en términos generales, ¿sí? Que son, digamos, los que podemos encontrar en una farmacia común y corriente. Bueno, de acuerdo a su naturaleza, los medicamentos están clasificados en alopáticos, homeopáticos y herbolarios. Los que básicamente son más de uso en términos generales en farmacia, pues son los alopáticos. Por supuesto, tenemos en particular aquí un aspecto importante, que cada vez hay más medicamentos desarrollados como biotecnológicos, que esta, digamos, clasificación en particular dentro de los alopáticos o subclasificación, habla de que toda sustancia es toda sustancia producida por biotecnología molecular y que tenga este efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio. Y por su forma y venta de suministro al público, los medicamentos están clasificados en grupos. El grupo 1 o fracción 1 es la que incluye los estupefacientes. Aquí solamente se pueden adquirir estos medicamentos con un permiso especial expedido por Secretaría de Salud. Y los medicamentos de fracción 2 requieren una receta médica para que se puedan surtir en la farmacia. Y en términos generales, solamente se pueden prescribir dos cajas, dos presentaciones, digamos, de producto como máximo por cada receta, ¿no? Y que tiene una vigencia de 30 días. Y dentro de los medicamentos de fracción 3, que son psicotrópicos también, podemos encontrar varias opciones. Este se puede surtir hasta 3 veces. La idea es, cada medicamento, cada vez que se surte, se sella en la parte de atrás de la receta, se surte el medicamento, vuelve a regresar el paciente con esa misma receta, se le vuelve a sellar, el segundo sello, y en la tercera ocasión que regrese el paciente con esa misma receta, se sella, pero ya se retiene la receta y se pasa a un libro de control. Esto es lo que sucede con los medicamentos de acuerdo a esas fracciones. La fracción 4 son los medicamentos comunes que podemos entender que de acuerdo a nuestra legislación requieren receta médica, pero en muchas ocasiones se adquieren sin la misma, ¿no? Y ahí pueden encontrar desde todo, medicamentos que se usan para la diabetes, para la hipertensión, para simplemente analgésicos, etcétera. Todo ese tipo de medicamentos de fracción 4 deberían de surtirse con una receta. En México, lamentablemente, no tenemos esa situación, por desgracia. Y los medicamentos de fracción 5 son los que se conocen como OTC, están disponibles en las farmacias, los puede uno tomar, no requieren receta médica y se pueden vender así. Y los de fracción 6 los puede conseguir uno inclusive en alguna tienda de conveniencia o en una tienda de abarrotes, por ejemplo. ¿Sí? Básicamente esos no requieren receta médica y se pueden vender en este tipo de establecimientos. Ahora, ¿cuáles son los medicamentos que nosotros tenemos disponibles en México que son de fracción 1, estupefacientes? Pues tenemos morfina, tenemos fentanilo y todos los parientes, ¿no? Remifentanilo, sufentanilo, etcétera. Oxicodona es otro tipo de medicamento también de tableta. Tapentadol y metadona. Básicamente eso es lo que tenemos en nuestro país. Desafortunadamente la hidromorfona, que también la teníamos disponible, ya es muy difícil conseguirla. Si acaso existe, es realmente sobrantes que pudieran estar por ahí, pero casi no la estamos obteniendo. Dentro de los psicotrópicos de fracción 2, podemos encontrar los más utilizados son alprazolam, clonazepam, diazepam y midazolam. Dentro de estos hay uno
que es un opioide que se utiliza muchísimo en términos generales como analgésico, que es la buprenorfina. Este es fracción 2, no es un psicotrópico, es un estupefaciente, pero es de fracción 2, es el único que pertenece a esta situación y en todo caso también está disponible. También tenemos, además de estos, de los fracción 3, amitriptilina, imipramina y levomepromacina, que son los más empleados en cuidados paliativos de grupo 3 o fracción 3. Y en el grupo 4 o fracción 4 tenemos paracetamol, ketorolaco, tramadol y la combinación de tramadol con paracetamol. El tramadol es un opioide débil, pero en México, por alguna razón, está clasificado en fracción 4. En la mayoría de los países del mundo está clasificado como fracción 2 o 3 incluso, ¿no? O pertenecería, digamos, a esa fracción. También tenemos codeína con paracetamol, esa es otra combinación que pudiéramos tener. Aquí los datos importantes para la prescripción de opioides es que a la hora de prescribir, preparar o dispensar o administrar un medicamento puede ocurrir un error y eso se conoce como error de medicación. Y en términos generales a los médicos no se les enseña a prescribir dentro de su formación clínica, ¿no? No hay una metodología que ellos adquieran para hacer este proceso. Por lo mismo, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que más o menos la mitad de los medicamentos que se utilizan en el mundo se prescriben, se dispensan o se usan en forma inadecuada, ¿no? La prescripción y un consecuente uso inapropiado de los medicamentos se considera un problema de salud pública porque tiene repercusiones importantes a la hora de pues, generar un gasto innecesario en salud, ¿no? Porque además genera desconfianza en el sistema de salud y en las instituciones, ¿no? Al no utilizarse en forma adecuada esos medicamentos. Dentro de los medicamentos analgésicos opioides también se suelen prescribir en forma inadecuada. Además, estos son medicamentos considerados de alto riesgo, ya que se asocian a un incremento muy importante de eventos adversos, de sobredosificación, de interacciones farmacológicas peligrosas y que pueden desarrollar tolerancia o adicción, ¿no? Entonces, por esa razón hay que verlo. Aquí tenemos algunos estudios por diversos autores y en diversos años que hablan precisamente de esta situación. Por ejemplo, que es de la calidad de la conducta prescriptiva en atención primaria, ¿no? Por el doctor Julio Frenk y algunos colaboradores que también están por aquí, habla de que más o menos la mitad de las recetas son deficientes, el 25% es pésima y solamente el 25% es aceptable. Es decir, hay una gran oportunidad de mejora. Chile, por ejemplo, habla del uso inapropiado, de la dosis inapropiada de opioides en general. Y en términos generales, en Estados Unidos hay un problema que ha sido detectado por el CDC de Atlanta, ¿no? El Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, en donde habla de que la tasa de recetas por cada 100 habitantes es 4 veces superior a la de toda Europa. Entonces tenemos un problema ahí de adicciones importantes. Entonces, debido a la transición epidemiológica y al aumento de la expectativa de la calidad de vida, la expectativa de vida de los individuos, tenemos cada vez que se utiliza más los opioides, pero para dolor crónico no oncológico, ¿no? Y esto aumenta en forma desproporcionada, preocupante y no justificada la tasa de prescripción y de abuso de opioides en términos generales. Por lo tanto, hay que entender cómo afectan los opioides al dolor. Ya sabemos, y bueno, esto no será un tema en esta ocasión, que pues la alteración de la actividad en el sistema límbico que modifica los aspectos sensoriales y afectivos del dolor
influye mucho en esta situación. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los opioides deben utilizarse de acuerdo a lo que se conoce como la escalera analgésica del dolor, ¿no? Esta últimamente ha sido modificada, en la cual durante el primer escalón, digamos, el paciente con dolor pues leve, ¿no? No utilizaría opioides, pero también se puede utilizar, además de no opioides, coadyuvantes. En el segundo escalón, ya hablamos de opioides débiles, como la codeína que habíamos hablado, combinada con paracetamol, o el tramadol combinado con paracetamol, y, y algunos otros coadyuvantes. Y en el tercer escalón ya hablamos de dolor intenso, opioides fuertes como la morfina, la oxicodona, etcétera. Y en el último escalón, donde ya hablamos de intervencionismo, hacer bloqueos nerviosos, etcétera. Aquí vienen algunas recomendaciones de que no se deben de combinar ciertas combinaciones no son adecuadas, ¿no? Por ejemplo, de fármacos del segundo con el tercer escalón, etcétera. Tenemos aquí claramente, de acuerdo al nivel de dolor, esta situación especificada, digamos, de 1 a 4 en el EVA, que es la escala de visual analógica del dolor. Es una reglita, ¿no? Simplemente en donde del 1 al 10, 1 o 0 es sin dolor y 10 es más dolor. Pues aquí tenemos cómo se pueden utilizar los diferentes medicamentos, ¿no? Dependiendo de cuál sea la situación, que es básicamente lo que ya vemos. Entonces, los analgésicos opioides, de acuerdo a esto, se pueden clasificar en puros, parciales, agonistas, antagonistas y mixtos, y antagonistas. Y cada uno tiene sus diversas clasificaciones y tiene sus beneficios y sus riesgos, ¿no? Aquí nosotros podemos entender, de acuerdo a su potencia, ¿no? A su efecto sobre los receptores opiáceos y a su estructura química, cómo están clasificados cada uno de ellos. Entonces, todos estos aspectos influyen muchísimo en el manejo de los medicamentos opioides. Aquí yo pongo una nota en cuanto al tapentadol, de qué tan potente es, porque, bueno, la biodisponibilidad de este medicamento, por desgracia, es baja. Hablamos de 0.4 de la morfina. Entonces, realmente a veces no se justifica el uso de por ejemplo, este medicamento por el precio, ¿no? Que es 2 o más bien 3 veces superior al de la morfina en términos generales, ¿no? Nosotros podemos entender que la morfina, dependiendo, los opioides, dependiendo del uso y la vía que se utilice, tiene cierta efectividad relativa comparada con la morfina oral. Y aquí tenemos precisamente esos datos, las dosis de inicio sin pretratamiento y las dosis máximas diarias de cada uno de ellos. Entonces vemos cuál es la situación. Obviamente algunos no tienen techo, no tienen límite, pero el problema es que recordemos que los opioides en términos generales causan depresión respiratoria. Entonces hay que tener cuidado con esto. De acuerdo entonces a esto, el incremento en la prescripción de opioides menores, como el tramadol, cada vez es más cercana a la de los AINES, ¿no? Y la prescripción de opioides mayores también ha aumentado significativamente, sobre todo en este tipo de diagnósticos de dolor crónico no oncológico. Y aquí, pues, la indicación principal no siempre es apropiada y, por supuesto, es controversial el uso de opioides en estos casos, lo cual genera este problema de adicción, que es un problema de salud pública y que puede ser considerado grave en términos generales. Por lo tanto, también se ha desarrollado este aspecto de la opiofobia. La opiofobia, digamos, es un término que se acuñó en 1985 por el doctor Morgan y que se definió como el miedo irracional al uso y prescripción de opioides, ¿no? Para entenderlo en términos generales así. ¿Qué factores influyen en este aspecto de la opiofobia? Bueno, pues factores relacionados con las políticas sociosanitarias, ¿no?
que tiene que ver con la restricción en el uso de este tipo de medicamentos. Los factores relacionados con la industria farmacéutica. Y actualmente pues tenemos un problema en términos generales de abasto del mismo. Asimismo, factores relacionados con los profesionales de la salud, ya sean médicos, enfermeros o farmacéuticos, que pues no tienen muchas veces la formación suficiente. Y factores relacionados con los pacientes, que suelen tener ciertos prejuicios en términos generales acerca del uso de los mismos. Las barreras más comunes incluyen la tolerancia, que actualmente en términos generales se considera, ¿no? O se define como un estado adaptativo en el cual pues el medicamento reduce su capacidad de producir ese beneficio de disminución en el dolor y cada vez se requiere más para obtener ese nivel de satisfacción. Por lo tanto, genera lo que se llama dependencia física, que en términos generales también es un estado adaptativo que se manifiesta como un síndrome de abstinencia específico a una clase de droga y que puede ser producido por un cese abrupto de la terapia opioide, ¿no? O una reducción rápida en la dosis. Y esto puede condicionar lo que es la adicción, ¿no? Que ya en términos generales la adicción es una enfermedad neurológica primaria, ¿no? Crónica, con factores genéticos, psicosociales y ambientales que tienen manifestaciones en cuanto al deseo intenso de usar la droga, pero en forma irracional, compulsiva, ¿no? Y en forma continua. Y pues todo eso altera el pensamiento y el comportamiento de las personas. Pues todo esto, el riesgo es llevarlo a un síndrome de abstinencia, que es un problema importante que se puede presentar, en donde aumenta la sensibilidad al dolor, las náuseas, calambres, mialgias, disforia, ansiedad, insomnio, sudoración, taquicardia, vómito, diarrea, hipertensión, en fin, un montón de síntomas que si no son tratados a tiempo pueden poner en riesgo la vida del paciente. Y para tratarlo se recomienda utilizar el mismo opioide que ha estado empleando el paciente y disminuirlo gradualmente en dosis entre el 10 y el 25% cada 3 días hasta eliminarlo. Por lo tanto, este es un fenómeno multifactorial que requiere educación, ¿no? Educación en el uso racional de este tipo de medicamentos, de los opioides, que en términos generales muchas veces no se obtiene o no se tiene. La receta médica para opioides puede ser utilizada por médicos no especialistas incluso, médicos homeópatas, ahí yo pongo la interrogante porque a veces pues, no sé para qué utilizan o qué podrían utilizar un homeópata, morfina o sus derivados, y los cirujanos dentistas para casos odontológicos o los médicos veterinarios para aplicación en animales. Básicamente eso es lo que marca la legislación y de acuerdo a esto ya vimos la receta médica ordinaria puede utilizarse en las fracciones 2, 3 y 4 y opcionalmente podría ser 5 y 6 que no requieren receta médica. Y para los medicamentos clasificados en las fracciones 2 y 3 se debe elaborar una receta por separado para cada medicamento. Esto es importante porque a veces se mezclan y no se les van a surtir en las farmacias. La receta médica especial con código bidimensional que se utiliza para la prescripción de estupefacientes es tema importante porque no siempre se conoce. Esta es la receta médica ordinaria que sirve para las fracciones 2, 3 y la 4, por supuesto. Básicamente, aquí hablando de opioides o de psicotrópicos, hablamos de fracciones 2 y 3. Y esta es la que se utiliza en la fracción 1, que es básicamente, estamos hablando de morfina y de opioides en general, como oxicodona, hidromorfona, fentanilo, en fin, remifentanilo, sufentanilo, etcétera, etcétera. La vigencia de cada uno de ellos es, aquí está, la receta especial, un tratamiento no mayor a 30 días, ajustado a las indicaciones terapéuticas. La receta para
fracción 2, 30 días, máximo 2 medicamentos, por 2 presentaciones por cada receta. Y la fracción 3 válida hasta por 6 meses, que se puede sellar, ya lo dijimos, en cada visita. Y aquí es la cantidad indicada por el médico. Es importante entender que para los recetarios, denominados recetarios electrónicos, que ustedes pueden tramitar, es importante hacerlo. No se puede hacer por dispositivos móviles. Está hecho para hacerse por computadora, por una PC o una laptop. No funciona en Chrome, funciona solamente en Mozilla, en Firefox, o en Internet Explorer o Edge, como ahora le llaman. Y ustedes pueden obtenerla ingresando a esta página, que es la de la COFEPRIS, ¿no? Entran a esta página de la .gov.mx/COFEPRIS. Allí entran a esta página y buscan en donde dice esta parte, ¿no? De aquí, buscan la parte de recetarios, ¿no? O sea, búsqueda de trámites, información y participación ciudadana. Aquí encuentran esta página y aquí les va a arrojar este sistema de recetarios electrónicos, que es lo que donde se pueden obtener estas recetas, que básicamente son estas que ya les había comentado. Abren allí y les genera esta información, que es el portal para médicos. Ustedes acceden allí y llenan toda la información que se requiere: nombre, dirección, CURP, etcétera, cédula profesional. Todo eso se registra y una vez que ustedes obtuvieron esa información, les van a pedir que escaneen y tengan preparada su identificación oficial vigente, que puede ser IFE, INE, cualquiera de ellas, o pasaporte, por ejemplo, y una copia de su cédula certificada, una cédula profesional certificada por notario público, ¿sí? Y un comprobante de domicilio que no sea mayor a 3 meses de expedición. Todo esto en formato de PDF y un tamaño máximo de 2 megabytes. Una vez que lo hacen, reciben un correo como este, en donde ustedes, la COFEPRIS les informa cuál es su usuario y cuál es su contraseña. Las contraseñas son bastante complicadas, así es que mi recomendación es que copien y guarden en forma general esta información, porque es diferente para cada quien. Y una vez que tienen esta usuario y contraseña, pueden entonces ingresar perdón, a la página y descargar un programa que se llama Cliente Carga, que es este. Si ustedes no hacen eso, no pueden ingresar la información que ya les habían solicitado, que es la del INE o IFE, pasaporte, etcétera, la cédula de notario público y el comprobante de domicilio. Estos son ejemplos de ese tipo de información que ustedes pueden tener. Esta es, por ejemplo, la cédula actualmente, y aquí ya tienen, por ejemplo, esta cédula, una notariada, ¿no? Está certificada por notario público. Entonces, entran ya a la página de COFEPRIS y seleccionan este trámite que se llama COFEPRIS 03 diagonal, más bien guión 006, que es solicitud de recetarios electrónicos por primera vez, ¿no? Aquí está. Y entonces allí pueden ingresar esta información. Ustedes pueden hacerlo solamente durante 10 días hábiles. Si no pueden hacerlo durante este proceso, van a tener que desecharse el trámite e iniciar uno nuevo. Entonces ahí tienen que llenar todos los datos ingresando a la sección 1, datos del médico, ¿sí? Pueden completar esa parte. Una vez que seleccionen esa parte, guardan los datos y oprimen actualizar el estado del trámite y se van a la parte de datos del médico, archivos.
Aquí es donde nosotros vamos a ingresar un número de solicitud específico y ustedes seleccionan el número de recetas que yo les recomiendo pidan 200 porque pues, siempre es preferible tener más y no menos. Porque a veces se tarda este proceso. Entonces, una vez que se haga guardar datos y oprimir para actualizar, se abre el expediente que es el programa que les dije que se llama cliente carga, y aquí está abierto la administración del expediente regular. Entonces ahí ustedes abren o ejecutan ese programa que se llama cliente carga y nuevamente les pide su usuario y contraseña. Lo pueden poner. Una vez que lo ponen, entonces se activa el expediente y pueden ir cargando de uno en uno sus archivos, ¿no? El de la credencial de lector, pasaporte, etcétera, que es la identificación oficial. Y ya una vez que está cargado, les aparece que está cargado, ¿no? Y así, cada uno, cédula profesional, comprobante de domicilio, etcétera, ¿no? Una vez hecho eso, entonces se activa, se habilita pues la parte de finalizar trámite. Ya cuando finalizan el trámite, ustedes tienen la posibilidad de descargar el comprobante de esa trámite, que es uno como donde les aparece el número de trámite, quién lo está haciendo y todo lo demás, ¿no? Y esta información genera un código bidimensional en cada receta. Estos se pueden verificar en un portal ya para farmacias para saber si está viva, válida esa receta, y cada una de ellas se puede ir registrando de manera que nosotros en farmacia sabemos cuándo están surtidas y cuándo no están surtidas, ¿no? Y una vez que tengamos esa información, podemos otorgar el medicamento. Aquí está un ejemplo preciso de ese caso. Ahora, más del 90% de la población con dolor severo en términos generales no tiene acceso a estos medicamentos. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, en el instituto tenemos el proceso de enseñanza en ese sentido, educación sanitaria, hacemos seguimiento farmacoterapéutico, dispensamos, informamos sobre los medicamentos y hacemos farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar las indicaciones, saber qué medicamentos se está utilizando para darle la información al paciente suficiente para que se adhiera al tratamiento y hacer todos estos labores que ya les había dicho. La intención es que ustedes, a la hora del médico generar una terapia farmacológica con cierto objetivo, en ese inter pueden suceder muchas cosas que se llaman PRMs, problemas relacionados al uso del medicamento, en donde podemos intervenir nosotros en farmacia y poder asegurar que la farmacoterapia que el paciente está utilizando sea la necesaria, sea efectiva y sea segura. Entonces aquí hay una responsabilidad de revisar y ratificar, comprobar y o optimizar la eficiencia de la prescripción médica, identificando oportunidades de mejora para el tratamiento farmacológico y garantizar la seguridad del tratamiento, minimizar el número de medicamentos, optimizar el impacto del medicamento en cuanto a eficacia y seguridad, prevenir, detectar y resolver los resultados negativos que pudieran obtenerse con la medicación, garantizar una buena farmacovigilancia y fomentar la adherencia al tratamiento. Todos serían estos, y esta es la parte de la farmacovigilancia en donde ustedes pueden entender que los medicamentos pueden generar daño o pueden no generarlo, y algunas cosas son prevenibles y otras son inevitables. El riesgo inherente de los medicamentos es ese. No sabemos si el paciente pueda generar una alergia en cualquier momento a un medicamento, ¿no? Entonces, esos aspectos importantes. Estas son algunas cosas de las que podemos nosotros entender que se pueden realizar en forma general por parte de la farmacia en cuanto a las actividades que pudiéramos darle servicios, ¿no?, a los pacientes. Evitar la administración errónea del medicamento, evitar la confusión en pautas y las dosis, evitar la conservación inadecuada de los medicamentos, detectar si hay recursos económicos
insuficientes por parte del paciente que requiera una intervención de trabajo social, por ejemplo, la probabilidad de desarrollar efectos adversos, las interacciones que se pudieran presentar, qué características personales pueden impedir el cumplir con el tratamiento, ¿no? Básicamente la adherencia se refiere a una conducta que el paciente pueda seguir para tomar su medicamento, seguir una dieta o modificar sus hábitos de vida, y en términos generales influyen muchas cosas. Esta, por ejemplo, es educación que nosotros podemos otorgar al paciente. El paciente a veces se quiere tomar el medicamento con ciertos jugos, como uno jugo de toronja, por ejemplo, o con café, o con, no sé, refrescos de cola, etcétera. Bueno, pues todo esto influye sobre la medicación porque tienen interacciones específicas. Y si el paciente toma más de 4 medicamentos, pues ya es muy probable que empecemos a hablar de interacciones farmacológicas. Es importante dejarles claramente especificado el medicamento, la dosis, la vía y la forma de administración que hay que seguir, y definir horarios. Es preferible definir horarios en particular. Tómeselo a las 7, tómeselo a las 3, tómeselo a las 11 de la noche para cumplir con una pauta de cada 8 horas, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Y recordar que el 80% de la población mundial con dolor moderado severo no tiene acceso a suficiente a medicamentos analgésicos opioides para su tratamiento. Aquí, pues obviamente hay que informar sobre el uso racional de los medicamentos, presentaciones y costos de los opioides, las farmacias con ventas de opioides y la información particular sobre algún medicamento, así como trípticos y folletos que podemos otorgar en el Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos. Este es nuestro modelo de servicios y pues quedan abiertas. Muchas gracias.